Hola, muy buenas. Nos proponemos analizar una controversia que tuvo lugar hace algunos años a propósito de la verdad de las religiones del Paleolítico superior o primarias, tal como esta verdad había sido defendida por Gustavo Bueno en su obra El animal divino, y que el profesor David Álvar González cuestionó en una conferencia en un congreso en Murcia en 2003, bajo el título El problema de la verdad en las religiones del Paleolítico. La conferencia de Álvar González dio lugar a un intenso debate a través de cartas y sucesivos artículos, con Álvar González por un lado y Joaquín Robles, Íñigo Ngay, Fernández Tresguerres, Rodríguez Pardo y el propio Bueno por otro lado como protagonistas. El debate duró varios años y terminó con un artículo de Bueno titulado La verdad de las religiones primarias y asuntos involucrados, y una posterior réplica de Álvar González en un artículo que llevaba por título Comentarios a Gustavo Bueno sobre la verdad de las primeras religiones. Después de estos episodios, el tema quedó aparcado más que cerrado, ya que el último artículo de Álvar González de 2005 no fue valorado o discutido desde el materialismo filosófico, a pesar de que recientemente se ha celebrado un curso de verano en Santo Domingo de la Calzada dedicado a la filosofía de la religión del materialismo filosófico. El motivo de este vídeo es hacer unas valoraciones de carácter general sobre la filosofía angular de la religión del materialismo filosófico, a la luz de este intenso debate, y sobre todo analizar en qué lugar queda la idea de verdad de las religiones del Paleolítico después de esta controversia. Para llevar a cabo este análisis, vamos a analizar las que consideramos las dos tesis principales de la conferencia de Álvar González de 2003. La tesis según la cual el núcleo de la religión no puede ponerse solo en el eje angular, sino que tiene un carácter beta operatorio, y la tesis de que es muy problemático hablar de verdad en sentido absoluto en las religiones primarias. Para facilitar la comprensión de los argumentos y contraargumentos respectivos, hemos dividido cada una de las tesis en tres partes o momentos. Una parte A, dedicada a analizar los argumentos de Álvar González en la conferencia de 2003, una parte B, dedicada a analizar los contraargumentos de Bueno en su respuesta a Álvar González en 2005, y por último una parte C, que pretende cerrar el análisis y donde ofreceremos algunas valoraciones a modo de conclusión. Aunque en nuestro análisis no mencionemos los argumentos de Robles, Ongay, Tresguerres o Pardo, creemos que no por eso están desatendidos estos argumentos, puesto que, por cuanto Bueno en su artículo de 2005 incorpora los más importantes de estos argumentos. Simplemente añadir que después de la última respuesta de Álvar González a Bueno, en el artículo Comentarios a Bueno sobre la verdad de las primeras religiones, en 2005, el profesor Álvar González siguió haciendo alguna publicación más al respecto y recientemente ha publicado un vídeo en YouTube resumiendo esta polémica. El vídeo es de libre acceso y se titula Comentario 17, la verdad de las primeras religiones. Comenzamos. Una de las tesis más importantes de Álvar González, en su conferencia de 2003, afirmaba que los individuos animales por sí solos no pueden dar lugar a la religión, en la medida en la que la religión presupone siempre relaciones con númenes personales de tipo lingüístico y político. Por lo tanto, el origen de la religión no se podría situar solo en el eje angular, sino que requeriría componer este eje con el eje circular. El argumento de Álvar González es que para que haya praxis religiosa, específicamente antropológica, y no meras relaciones etológicas y ecológicas con animales, es necesario una cultura extrasomática y sobre todo unas narraciones mitológicas que doten a los animales de cualidades circulares, pues los númenes personales solo pueden constituirse como tales, como su nombre indica, mediante cualidades circulares o personales. Pues solo mediante estas cualidades personales el animal puede tener relaciones de tipo lingüístico, moral y político, que parecen exigir la relación religiosa. Por lo tanto, son necesarios mitos que doten de cualidades humanas a los animales, para que pueda hablarse de númenes personales y de religación religiosa, y no meramente etológica o ecológica. Estas teorías mitológicas, que son posibles gracias al lenguaje fonético doblemente articulado, tendrían al menos algunos de los siguientes contenidos, según el profesor Álvar González. Adjudicar a los animales la capacidad de entender a los hombres cuando éstos les hablan. Adjudicar a los animales más inteligencia de la que tienen. Adjudicar a los animales caracteres de personalidad humanos, pendenciero, adulador, y caracteres morales
propios de personas, malo, bueno, dañino, mentiroso, desleal. Suponer que los animales están sujetos a normas morales en su trato entre ellos y con los hombres es otra de las cosas que adjudicaría el mito. Por último, en los casos en los que aparece una combinación fantástica de caracteres morfológicos en varios animales no humanos, los teriomorfos, o de animales no humanos y humanos, los teriántropos. Esta combinación de rasgos también podría interpretarse como un componente mítico del núcleo de las religiones del Paleolítico. Según Álvaro González, previamente a la cultura extrasomática y a las representaciones mitológicas que producen compuestos formados por partes animales y humanas, no se podría hablar propiamente de luminosidad, ni de cualidades personales o de personalidad, tal como encierra el sintagma numen personal. Dice Álvaro González, el animal real, oso, bisonte, mamut, ciervo, etc., se convertirá en un numen personal solo si se le adjudican una o varias de estas características. Si las relaciones etológicas y ecológicas entre los grupos humanos del Paleolítico y los animales no están mediadas por ninguna teoría explicativa, entonces no puede hablarse propiamente de religión, como tampoco puede hablarse de praxis específicamente humana. Las sensaciones subjetivas de miedo, temor o incertidumbre y las conductas de huida, acecho o sumisión que el hombre puede tener ante ciertos animales, por sí solas, se mantienen en un terreno psicoetológico. Por eso, consideramos que esos componentes míticos de los númenes personales son componentes nucleares de las religiones paleolíticas, pues sin ellos éstas desaparecerían como tales o no llegarían a constituirse. Por esto, Álvaro González postulará que el origen de las religiones no hay que situarlo en el eje angular, sino en los ejes circular y radial conjuntamente. En cuanto a los númenes personales de las religiones primarias, son siempre númenes con características circulares y personales. A esta nueva teoría del núcleo de la religión la llamará el profesor teoría beta operatoria de la religión, por cuanto dicho nombre quiere acoger tanto las operaciones animales como las operaciones humanas. ¿Qué responde Bueno a estas objeciones de Álvaro González? Bueno responde impugnando algunos de los supuestos o ideas de Álvaro González en su artículo de 2005. Bueno impugna la idea de que los mitos sean condición necesaria de la luminosidad. Los mitos y la cultura objetiva no hacen surgir la luminosidad, según Bueno, ya que ésta brota del diferencial de poder entre el animal y el hombre, un animal capaz de envolver a los hombres y reducirlo a sus estrategias etológicas. El extrañamiento, el misterio, la majestad y poder con que el animal se aparece al hombre no dependen del mito. El mito será el que trate de dar cuenta, de expresar, de explicar esa luminosidad, pero esta no depende del mito, según Bueno. Lo mismo se puede decir de la idea de persona. Cuando Bueno habla de las ideas de persona, no se refiere a la persona humana, sino a una idea de persona anantrópica, presente en la tradición y que identifica a la persona simplemente como un centro de voluntad e inteligencia. Dice Bueno en su respuesta a Álvaro González de 2005. La etología abría la puerta, por tanto, a la posibilidad de hablar sin escándalo de personas, refiriéndose no solo a los espíritus, a las personas de la Santísima Trinidad, a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines o a las dominaciones del pseudo Dionisio, sino también a los animales no lineanos, dioses de Epicuro, demonios de Apuleyo, pero sobre todo también animales lineanos, porque persona, en general, humana o no humana, comenzaba a equivaler ya a sujeto operatorio dotado de vis cognoscitiva y no solo de facultades sensibles, sino también intelectuales, y de vis apetitiva, y no solo de tropismos, sino de conducta teleológica, de deseos o de voliciones. Según Bueno, incluso cuando los númenes personales aparecen compuestos por cualidades o atributos circulares, incluso en estos casos hay que reconocer que la luminosidad descansa en la parte animal, que será la parte extraña y misteriosa, dotada de majestad y poder. Dice Bueno, pero si se afirma que la cualidad luminosa que se reconoce, al menos émic, en la percepción de ciertos animales paleolíticos, emana del eje circular, ¿no se está diciendo también que la luminosidad emana del hombre, conculcando el hecho del que partimos, que lo luminoso es cualidad del animal? Pues bien, ¿cómo decidirnos entre las posiciones de Álvaro González y de Bueno, una vez que hemos
expuesto las posiciones de uno y de otro. Es lo que pretendemos en este apartado, decidirnos entre ambas posiciones. Desde nuestro punto de vista, Álvaro González acierta en sus argumentaciones, y la filosofía de la religión beta operatoria parece demostrarse más potente para explicar la variada fenomenología religiosa que la teoría meramente angular. Y no ya solo por esta potencia explicativa, sino también porque parte de una premisa antropológica que creemos más coherente con los hechos, como es la más que probable indistinción entre los tres ejes del espacio antropológico en una época como el Paleolítico Superior. De todos modos, en este punto, queremos señalar que aunque la teoría beta operatoria parece más potente apagógicamente que la teoría angular, ambas teorías demuestran algunas limitaciones importantes. La teoría beta operatoria de Álvaro González parece mostrar cierta incoherencia en el tratamiento de los ejes del espacio antropológico. Álvaro González parece decir que el hombre primitivo del Paleolítico combinaba los ejes circular y angular a través de los mitos y gracias a los mitos, por un proceso de catábasis. Dice Álvaro González: nuestra propuesta consiste en sustituir el modelo de la metábasis por el de la catábasis, que exige la convergencia de varias líneas diferentes a la hora de proponer un modelo sobre el origen de las religiones. Pero esta interpretación del profesor parece presuponer que antes del lenguaje doblemente articulado y de los mitos sí había una separación de los ejes para el nativo, y solo con la aparición del lenguaje el nativo habría podido construir mundos de símbolos sin correlato real, permitiendo transferir propiedades humanas a los animales o a las cosas, etc. Y esta nos parece una limitación importante de la teoría beta operatoria. No quiero decir que sea esta la interpretación de Álvaro González, pero su manera de hablar del papel del lenguaje y de los mitos y de la catábasis dan esta impresión. Otra limitación importante de ambas teorías, la angular y la beta operatoria, de Bueno y de Álvaro González respectivamente, es que ninguna de las dos teorías parece capaz de explicar qué hace que unos animales se conviertan en luminosos y otros no. Bueno parece decir que la razón es la majestad y el poder, pero esta explicación no parece valer cuando los animales luminosos son simplemente perros, gatos, aves o insectos. La explicación de Álvaro González, por su lado, vendría a ser que la majestad no proviene solo de la parte animal, sino de partes circulares o radiales con la que se compone la parte animal. Pero esta explicación, del mismo modo, no parece servir para númenes poco majestuosos y temibles, como gatos o cabras. Sobre esto volveremos en un nuevo vídeo. Otra de las tesis más importantes de la conferencia de Álvaro González de 2003, o la más importante, y que en cierto modo se deriva de la tesis anterior, es la referida a la supuesta verdad de las religiones del Paleolítico Superior, o religiones de la fase primaria, afirmada por Bueno en El animal divino. Brevemente, Bueno señalaba ya en El animal divino que solo puede hablarse de filosofía de la religión si se reconoce a la religión un papel trascendental en la propia constitución del hombre, lo que en cierto modo exigía reconocer a la religión alguna forma de verdad propia y específica, no meramente genérica, por ejemplo como mera institución adaptativa. Bueno, como se sabe, llega a la conclusión de que la verdad de la religión habría que situarla en la religión o religiones primarias y no en las religiones secundarias o terciarias, en la medida en que en la religión primaria los númenes existen realmente, no son meras proyecciones sémic o alucinaciones pseudogenéricas. La verdad de las religiones secundarias y terciarias, a su vez, si existe, habría de ser simplemente una verdad derivada de la primaria, en cierto modo. La conferencia de Álvaro González, en efecto, está pronunciada apagógicamente para responder a esta tesis de Bueno, y no sin importantes razones, como ahora veremos. El argumento o argumentos de Álvaro González son, en coherencia con lo que se ha visto hasta ahora, que no puede haber un numen personal sin una mitología que atribuya cualidades humanas a los animales, pues solo de este modo el animal puede hacerse susceptible de una praxis religiosa, de unas ceremonias religiosas donde el animal escucha las oraciones, los ruegos, se le presupone con cualidades morales, etc. Pero si el mito es necesario para que el individuo animal se convierta en numen personal, y este animal solo se convierte en numen a costa de atribuirle cualidades antrópicas que el animal no posee a través del mito,
Entonces resulta especialmente problemático, dice Álvaro González, hablar de la verdad de las religiones del Paleolítico superior como hace bueno en el animal divino. La verdad de las religiones en general y del Paleolítico superior en particular, si hay que ponerla en alguna parte, según el profesor Álvaro González, no podrá ser en la mera existencia real de los númenes, puesto que el numen personal solo se constituye como tal por medio de mitos falsos y confusos, que atribuyen cualidades personales al animal, pero que la verdad, eso sí, que la verdad no descanse en los mitos, en los númenes realmente existentes, no quiere decir que no quepa atribuir ningún tipo de verdad a las religiones primarias. ¿Qué verdad cabe atribuir a las religiones del Paleolítico, según Álvaro González? Para responder a esta cuestión, el profesor distingue entre verdades genéricas comunes a las religiones de las tres fases de la religión y verdades específicas de las religiones del Paleolítico. Tomando de un modo muy pertinente las 11 modulaciones de la idea de verdad que Bueno desarrolla en Televisión, Apariencia y Verdad, dice Álvaro González. De las 11 modulaciones de la idea de verdad que distingue Gustavo Bueno, las modulaciones personales parecen en principio las candidatas más claras para aplicarse a las religiones del Paleolítico. Por ejemplo, puede fácilmente argumentarse que esas religiones son verdaderas en un sentido dialógico, por consenso o por acuerdo, modulaciones 8 y 9, o en un sentido normativo, coactivo, modulación 10. Más difícil nos parece que se pueda aplicar la modulación séptima, verdad soteriológica, a la fase de las religiones primarias. Ahora bien, estas modulaciones personales de la idea de verdad no nos permiten discriminar las religiones primarias frente al resto, ya que también son aplicables a las otras dos grandes fases de la religión. Por lo tanto, no creemos que estos sean los sentidos utilizados por Gustavo Bueno cuando afirma la verdad de las religiones primarias frente al delirio mitológico secundario y la impiedad terciaria, dice Álvaro González. Pero considera Álvaro González que estas verdades de las religiones primarias, aunque verdades, no dejan de ser verdades comunes a las religiones de las fases secundaria y terciaria. Por eso se pregunta, aparte, por la verdad que pueda considerarse específica de las religiones primarias. Analiza entonces el profesor la posible presencia en estas religiones de las modulaciones de verdad que llama verdad en sentido émic, verdad en sentido ético o metaléptica y verdad en sentido histórico interno o analéptica. La verdad en sentido émic nos pone muy cerca, como señala Álvaro González, de la modulación de verdad que Bueno llama verdad de apercepción. La verdad émic se dibuja frente a la alucinación, la ilusión subjetiva o la pseudopercepción. Cito a Álvaro González. Los grupos humanos del Paleolítico saben que los animales reales no son alucinaciones y se representan algunos de ellos como númenes personales, que tienen capacidad verbal, que son portadores de valores morales y de rasgos de personalidad humanos, etc., componiendo características animales y humanas. Respecto de la verdad en sentido ético, dice Álvaro González. A diferencia de la verdad émic, nuestra propuesta en las consideraciones que llevamos haciendo en esta conferencia consiste en evaluar la verdad de las religiones desde el presente, desde un punto de vista metaléptico, propio de la filosofía y de cierto modo de entender la historia, caracterizando el presente por el estado actual de las ciencias, la biología, la etología, la psicología, la etnología, etc., y por el sistema filosófico del materialismo. Desde esta perspectiva, resultaría que las llamadas religiones primarias tendrían en su mismo núcleo componentes míticos. Aunque los animales que se toman como númenes sean animales reales, cuando lo son, ello no implica automáticamente que la religión primaria sea verdadera, pues a esos animales, al ser vistos como númenes, se les están adjudicando unas cualidades de personalidad, de inteligencia, vicios y virtudes morales, capacidad verbal, etc., que sabemos que no tienen. Por eso nos parece problemático, dice el profesor, hablar de númenes reales, pues lo real, desde el presente, son los animales, no los númenes personales. Y todavía más problemático nos parece hablar de religión verdadera en esta fase primaria. La religión paleolítica supone siempre contenidos que, vistos desde el presente, son falsos. Por ejemplo, la apreciación émic en un animal de ciertos rasgos morales, de una inteligencia, una capacidad de entender el lenguaje específicamente humano, o unos poderes que desde el presente sabemos que no tiene, o que no tiene hasta ese extremo
que se supone. En cuanto a la verdad del sentido histórico interno, afirma el profesor en su conferencia. Por último, creemos que es posible hablar de la verdad de las religiones en un sentido histórico interno, en una perspectiva analéctica, de modo que la verdad de cada fase de la historia de las religiones habría que evaluarla por relación a las otras fases. Si no nos equivocamos, este sería el modo que permite hablar de la verdad de la fase primaria y de la falsedad de las fases secundaria y terciaria. Se dirá entonces que la fase primaria es verdadera porque el correlato del numen existe, cuando existe, a diferencia del numen secundario, que no existe porque es un numen puramente mitológico, fantástico, inventado, y a diferencia del numen terciario, que es un ente abstracto con el que ya no cabe religación real. Lo que parece señalar el profesor es que desde el punto de vista analéptico, las religiones de esta fase, la primaria, basadas en la religación respecto de númenes personales reales, comparativamente, tienen un componente de verdad del que carecen las otras religiones, y es la existencia efectiva del numen, a diferencia de las religiones de las otras fases. Álvaro González, en suma, nos dice que ni las religiones primarias son tan verdaderas, ni pueden serlo, ni las religiones secundaria y terciaria tan falsas, y que es muy problemático reconocer más verdad en aquellas religiones donde menos avanzado justamente está el conocimiento en general y el conocimiento científico y filosófico en particular. ¿Qué responde Bueno a esta objeción importantísima de Álvaro González, que pone en duda la verdad en sentido absoluto de las religiones primarias, tal como Bueno la había afirmado en El animal divino? En su respuesta de 2005, Gustavo Bueno habría aceptado en parte la crítica de Álvaro González, reconociendo que en El animal divino habría mantenido una idea de verdad indiferenciada y en un sentido más bien negativo. Se trataría de la idea de verdad como negación de la condición de alucinación, ilusión subjetiva o pseudopercepción de los númenes, en cuanto los númenes de esta fase existen realmente. Sin embargo, Bueno aclara que la idea de verdad que manejaba en El animal divino, sin perjuicio de cierta indeterminación, no por eso dejaba de constituir una idea de verdad análoga, que reconocía la posibilidad de varias modulaciones en la idea de verdad. Dice Bueno en el citado artículo de 2005. De hecho, El animal divino reconocía también otras modulaciones de la idea de verdad, partiendo del supuesto de una verdad originaria, por ejemplo, una verdad negativa, en sentido dialéctico, como negación de un error o de una falsa conciencia previa, incluso una verdad perceptual, fenomenológica, o una verdad pragmática. En este sentido, Bueno reconoce efectivamente la debilidad de la idea de verdad manejada en El animal divino, pero reconociendo al mismo tiempo que tampoco esa ingenuidad era tan importante. Frente a esta idea de verdad indeterminada, Bueno propone en este artículo una nueva idea de verdad, que formula del siguiente modo. ¿Acaso la modulación de la verdad más ajustada a las religiones primarias, en cuanto verdaderas en sentido de primer analogado, sea la de la verdad como identidad sintética, una identidad sintética entre la personalidad luminosa del animal y su naturaleza animal etológica? La identidad que pudiera establecerse y restablecerse una y otra vez entre los animales lineanos del Paleolítico o del presente y el predicado de su luminosidad como predicado real. El fundamento de esta identidad real, dice Bueno, habrá que ponerlo en el hecho de que es el animal luminoso, como tal, aquello que existe, coexiste, enfrentado a los hombres, a los que mide, acecha, estudia y reduce a la condición de objetivo fundamental de su conducta. A los hombres que los resisten y aprecian su luminosidad, no solo a título de sentimiento o pasión subjetiva, producida por él en el ánimo de los hombres, sino a título de acción del propio animal real y de reacción sui generis, de humillación, enfrentamiento de los hombres. Lo que parece decirnos Bueno, en estos fragmentos seleccionados, es que la verdad de las religiones primarias hay que ponerla en la identidad sintética entre mis operaciones religiosas, derivadas de la luminosidad del animal, y los fines adaptativos de estas operaciones cuando estos fines se cumplan. Con esta nueva formulación de la verdad de las religiones primarias, Bueno estaría reformulando su formulación inicial, que habría reconocido como indeterminada, sustituyéndola por una nueva idea de verdad que seguiría reconociendo la verdad de las religiones primarias como primer analogado,
respecto del cual las religiones secundarias y terciarias tendrían meramente una verdad derivada de este primer analogado. ¿Qué conclusiones podemos extraer de los argumentos, contraargumentos y rectificaciones? Ya hemos avanzado parte de la conclusión. Es innegable el acierto de Álvaro González, no solo señalando la problematicidad de la idea de verdad manejada en el animal divino para evaluar las religiones primarias, sino en las herramientas y aparatos conceptuales que despliega para aplicar nuevas modulaciones de la idea de verdad a las religiones en general y a las primarias en particular. Sin embargo, la propuesta de Álvaro González de que desde el punto de vista de la historia interna de las religiones y comparativamente sí cabe hablar de una verdad específica de las religiones primarias, no es menos problemática que la de Bueno, como ahora argumentaremos. En cuanto a la propuesta de Bueno de rescatar a toda costa una idea de verdad específica para las religiones primarias, aunque mejora en gran parte la propuesta inicial, sigue presentando algunos problemas, en cierto modo comunes a la propuesta de Álvaro González. ¿Cuáles son estos problemas que tienen en común las propuestas de Álvaro González y Bueno, que atribuyen una verdad específica a las religiones primarias? Desde nuestro punto de vista, el principal problema, o uno de los principales problemas de ambas propuestas, es que uno y otro presuponen que pueda hablarse de la verdad de todas las religiones en general, o de todas las religiones de una sola fase en particular. No parece que tenga mucho sentido plantear que todas las religiones de la fase primaria de la religión son verdaderas, por el hecho de basarse en la religación con númenes existentes realmente. Primero, porque parece plausible considerar que muchos de los númenes personales implicados en las ceremonias religiosas no existen, o no existen en el modo en que son representados. Segundo, y no menos importante, porque muchas de estas religiones pueden estar envueltas de mitos oscurantistas no adaptativos que conduzcan al clan o tribu a la extinción o muerte. No basta que el numen personal exista para hablar de verdad de la religión. Hace falta que las ceremonias, ritos y mitos en que se basa dicha religión sean eutáxicos para el grupo. Carece de sentido atribuir carácter de verdad a una religión solo porque el numen personal, objeto de adoración y ritos, existe, si al mismo tiempo los ritos y mitos de esa religión llevan a sus miembros a la extinción. Es cierto que Gustavo Bueno, en su nueva propuesta, habla de una idea de verdad dialéctica, que pone el criterio de verdad en la eficacia del rito y mitos para con el animal luminoso. Pero esta idea de verdad, en realidad, no sitúa la verdad de las religiones, no sitúa la verdad en las religiones primarias, sino en las religiones efectivas y eficaces, garantes de la adaptación y la autaxia del clan. Pero no serían estos los únicos argumentos en contra de las propuestas de Álvaro González y Bueno. Y es que metodológicamente parece contrario al proceder del materialismo filosófico tratar de un modo tan general y grosero la idea de verdad, cuando se la pretende aplicar a una cantidad tan ingente, variada y heterogénea de religiones, con independencia del tipo de mitos que las envuelve o de los ritos más o menos adaptativos en que se basan. Conclusión. Es indispensable subrayar la relevancia de los argumentos planteados por Álvaro González en su conferencia de 2003 y validados posteriormente por Gustavo Bueno. La dialéctica iniciada con la ponencia de Álvaro González, las réplicas y contrarréplicas de figuras importantísimas del materialismo filosófico y la respuesta de Bueno en 2005 y la contrarréplica de Álvaro González ese mismo año, supusieron ajustar y en algunos casos redefinir algunos planteamientos iniciales de la teoría angular de la religión tal como fue planteada inicialmente, como por ejemplo la idea de verdad de las religiones primarias. Es importante enfatizar igualmente, en palabras de Bueno, que las diversas secciones del sistema del materialismo filosófico se interrelacionan en forma de simploqué, lo que permite que el sistema admita variaciones y aún bifurcaciones internas. Por último, indicar que aún hay interrogantes en este ámbito de estudio, como la posibilidad de conciliar las teorías angular y beta operatoria de la religión, o decidir cuál posee un fundamento más sólido. Bueno reconoce que el sistema del materialismo filosófico admite variaciones. Sin embargo, este es un tema pendiente de determinar y si es este el caso aquí. En este material, nuestra meta no ha sido decidirnos por una visión
sino analizar las virtudes y falencias de cada teoría. Guardaremos una decisión explícita para ulteriores discusiones. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.